¿Qué es y qué no es la física cuántica? ¿Has oído hablar de la física cuántica? ¿Tienes claro lo que es y sobre todo lo que no es? Porque posiblemente sea una de las teorías con más respaldo para los científicos y de las peores entendidas. Bueno, sin ánimo de profundizar en este complejo mundo, daré algunas aproximaciones que espero aclaren algo del concepto. Bien, para empezar, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es un conjunto de teorías científicas que han sido desarrolladas para poder explicar cómo funcionan las cosas muy pequeñas, tan pequeñas como lo son los átomos, los electrones o incluso más como las partículas elementales. Y como teorías científicas que son, se pueden comprobar mediante la experimentación. Por ejemplo, los llevados a cabo en la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Esta teoría surge, como la mayoría de las teorías científicas, por la mera observación de fenómenos. En el mundo cotidiano, las teorías de la llamada física clásica o newtoniana explican perfectamente el comportamiento de la materia. Sin embargo, los científicos se dieron cuenta que para partículas microscópicas estas teorías fallan estrepitosamente. Todo era una cuestión de escalas, y en estas escalas subatómicas la materia se comportaba de manera desconcertante, así que era cuestión de encontrar la descripción adecuada para estos fenómenos a esta escala. De esta forma, los científicos empezaron a desarrollar una nueva teoría, la física cuántica, a principios del siglo XX. Todo comenzó con Max Planck, con la idea de que la luz, una onda electromagnética, se emite en cantidades de energía determinadas, específicas, múltiplos exactos de una cierta cantidad mínima. En principio, Planck planteó esta idea como un simple truco matemático que hacía que la teoría coincidiera con los experimentos. Posteriormente, científicos como Albert Einstein y Niels Bohr demostraron que no era un simple cálculo, sino una propiedad real de la radiación. Y así se comenzó a consolidar. Hoy por hoy, es una de las teorías científicas con mayor aval empírico y cuyas aplicaciones invaden más nuestras vidas. Están presentes en los teléfonos que casi todos llevamos en el bolsillo y en los ordenadores que tenemos en casa o en el trabajo que son cada vez más potentes. La física cuántica hace posible el microondas, los anuncios luminosos, las puertas que se nos abren cuando nos acercamos, las luces LED o los láser, el escáner de un código de barras, es un largo etcétera. ¿Por qué se ha hecho tan popular la física cuántica? Bueno, por sus asombrosos efectos y explicaciones constitutivas de la realidad subatómica, como por ejemplo que no podemos conocer simultáneamente con absoluta precisión la posición y el momento de una partícula, o que el observador altera lo observado por el mero hecho de observar. Contribuye también lo llamativo de sus experimentos como el imaginario gato de Schlönder, y el que la teoría ha provocado el debate filosófico más importante desde la teoría de la evolución, argumentando que la realidad tal cual nosotros la percibimos no es así. Pero ahora voy a explicar qué no es la física cuántica. Número 1. No es una teoría nueva o de corriente New Age. Esta teoría arranca a principios del siglo XX. Se apoya en el corpus teórico práctico de la física de la época para desarrollarse y consolidarse poco a poco, mediante la experimentación, en diferentes aspectos de la ciencia como la electrónica, la energía nuclear, las telecomunicaciones, la computación y la mayoría de los avances de la tecnología moderna. No, número 2. No puede explicar fenómenos paranormales, tales como la telepatía, la telequinesis, la percepción extrasensorial o comunicación con los muertos. Esto es así por una cuestión de escalas. Los asombrosos efectos de la mecánica cuántica solo se manifiestan a escalas extremadamente pequeñas. Para escalas físicamente normales, nuestro día a día, lo que un ser humano puede experimentar, estos efectos se cancelan, y lo único que se puede experimentar es el comportamiento normal de las cosas, lo que estamos acostumbrados. Hay que entender bien este aspecto porque podríamos interpretar que según la mecánica cuántica nuestro cuerpo podría atravesar una pared puesto que las partículas no están en un solo punto físico. ¿Quién se atreve a probar el experimento lanzándose contra un muro? Número 3. No es un cajón desastre que pueda explicar todo lo que la ciencia clásica no puede explicar. Se olvidan de que es una rama importante de una de las disciplinas científicas con más historia de la humanidad. Hay personas que han encontrado en esta teoría el filón para sus teorías pseudocientíficas. La física cuántica nunca probará que determinadas pseudociencias o pseudoterapias funcionan,
porque ya se ha demostrado que no lo hacen, más allá del efecto placebo, como por ejemplo en el caso de la homeopatía. De esta forma, los practicantes de Reiki defienden que las energías que transmiten se explican por la mecánica cuántica, nada más lejos de la realidad. Número 4. No hay misticismo en la rama de la ciencia. Es una rama de la física con un aval científico impresionante detrás y con unas aplicaciones reales increíblemente prácticas. No tiene que ver con creencias religiosas ni espirituales. El problema son las interpretaciones erróneas y las conclusiones equivocadas que se extraen de sus características más singulares a escalas subatómicas. Resulta curioso que los defensores de las pseudociencias, que tanto suelen atacar a la ciencia tildándola de tener una visión rígida y dogmática de la realidad, intenten interpretar y dar sentido a sus teorías buscando el refugio en la física cuántica, una teoría científica. El mundo está lleno de paradojas. En la filosofía, es ampliamente conocido que la mecánica cuántica cuenta con numerosos problemas derivados de la falta de compatibilidad de la teoría con una perspectiva realista e intuitiva de la naturaleza. No obstante, los conflictos derivados de la búsqueda de una comprensión profunda de lo que la ciencia encuentra no son exclusivos de la era moderna y son una fuente de las principales de motivación para científicos y filósofos, pues ambas disciplinas persiguen la adquisición de verdad, al menos hasta el punto al que es posible llegar. En los comienzos de lo que se considera física como una disciplina independiente, la influencia que sobre ella tuvo la filosofía es notable. Aunque una revisión histórica consensuada no es el propósito de este video, es una relevancia contextual mencionar las batallas internas a las que se enfrentó Newton al reflexionar sobre sus descubrimientos y propuestas en gravitación, inmerso en concepciones cartesianas las nociones aristotélicas sobre propiedades metafísicas como calor y sabor para dar lugar a atributos cuantificables empíricamente. Posteriormente, Newton añadió la fuerza como un concepto útil para explicar la dinámica de los cuerpos. Sus explicaciones fueron fructíferas y encajaban con el movimiento de los planetas y la caída de cuerpos materiales en la superficie terrestre, pero no quedaba satisfecho con ello. Exigía a su teoría un significado último y fundamental en lo relativo a la descripción metafísica de la realidad. En este sentido, vemos cómo sus convicciones metafísicas, que van más allá de la física, influyeron en su actividad científica y le llevaron a cuestionarse el significado de sus resultados, considerando absurdas algunas conclusiones precipitadas. Desde su perspectiva filosófica, decidió tomar su teoría como una descripción de la realidad antes que una mera herramienta de cálculo. Lo mismo haría Einstein siglos más tarde en lo que concierne a la MC y el entrelazamiento. Einstein no apoyaba las predicciones de la MC relativas a la acción a distancia incluso en intervalos de tiempo espacial, y la causa fue su interés en la filosofía y su desarrollada perspectiva realista. Para él, una teoría confiable y buena era aquella en la que cada uno de sus elementos se correspondía con un elemento de la realidad. Así está claro que tanto Newton como Einstein, por poner dos notables ejemplos, tuvieron una fuerte y fructífera relación con cuestiones metafísicas. De hecho, el primero estableció los fundamentos de una nueva concepción del mundo, un universo mecanista cuyos elementos siguen ciertas reglas, las leyes, las cuales podemos descubrir. Y, por si fuera poco, sus conflictos con la acción a distancia motivaron la aparición de los campos en física, elementos fundamentales de las teorías clásicas y modernas más exitosas. El segundo, por otro lado, expresó repetidamente su interés en asuntos filosóficos, hasta el punto de haber afirmado, en una carta de Mortis Clinch, refiriéndose a la influencia que sus lecturas de Mach y Home tuvieron en su desarrollo de la relatividad. Siguiendo la autobiografía de Einstein, solo cuando abandonó la concepción de lo absoluto de la simultaneidad y el tiempo, fue capaz de desarrollar la relatividad, proceso que fue propulsado enormemente por un bagaje filosófico. Que las investigaciones de los físicos tienen como objetivo explicar y comprender fenómenos de la naturaleza no sorprende a nadie. No obstante, los requisitos que una teoría adecuada debe cumplir para ser válida en lo que hace física respecta son una fuente de conflicto. Para que un constructo ideal sea considerado una teoría científica, debería implicar algo de complejidad y rigor, con base en altos niveles conceptuales y empíricos de confianza, y aquí es donde la filosofía juega su papel.
Un posible abordaje considera dos pilares básicos en la construcción de una teoría. Por un lado, es necesario describir en detalle lo que debe ser entendido, explicado o predicho. Por otro, la naturaleza y comportamiento de los elementos de la teoría que nos permiten entender, explicar o predecir deben estar también bien definidos. En esencia, una teoría científica válida y correcta debería incluir una ontología y una dinámica claras. Otras características son con la que una buena teoría física debería contar es la generalidad. Enunciados concretos con alcances predictos y explicativos, restringidos, no contribuyen teorías científicas. Específicamente, dichos requisitos son cumplidos por casi cualquier teoría considerada científica actual. Lo previamente explicado se podría tomar obvio y podría llegarse a pensar que es absurdo incluirlo en este video, y lo sería si no fuera por la exitosa irrupción de la mecánica cuántica. Los relativamente recientes avances en mecánica cuántica y sus previamente mencionados conflictos hacen oídos sordos a los citados requisitos. La mecánica cuántica es la teoría más predictiva y exitosa de los tiempos modernos, y aún así no incluye la definición de algunos conceptos básicos y sus fundamentos. A la vista de esto, la pregunta que surge en este punto es si el problema es la teoría en sí misma o la naturaleza del enfoque ontológico. Aunque una investigación más profunda y consensuada por parte del autor aún debe llevarse a cabo, expondremos algunos conflictos que son claramente interesantes. En primer lugar, la respuesta a este dilema podría encontrarse en futuras investigaciones y mejoras de la teoría. Esto podría poner un poco de luz en los estrechos de la naturaleza fundamental, de conceptos como la fundación de onda o el problema de la medida. Para que concluya en éxito, es necesaria una intensa colaboración entre físicos y filósofos. Pero, ¿qué ocurre si la propia teoría, la que supone un reto para los actuales enfoques filosóficos en lo relativo a la evaluación de la corrección de su destrucción? Podría darse el caso de que la realidad no fuera independiente de las condiciones en las que es observada, y, por tanto, al describir la preexistencia e independencia de algunas características de los sistemas físicos con los que se puede experimentar, se puede estar faltando a la realidad en sentido literal. En segundo lugar, una falacia ingenua que algunos investigadores utilizan como argumento al defender la inutilidad de la filosofía de la física es el hecho de que, pese a la implenitud de las bases conceptuales de algunas teorías, prosperan mientras den predicciones correctas de las medidas en experimentos. Esta es una manera fuertemente empirista de quedar satisfecho con la predicción de los experimentos. Esencialmente, al reflexionar sobre cuál es el abordaje apropiado para analizar los datos experimentales o para proponer nuevas conjeturas, al decidir si el propósito de una teoría es o bien describir la realidad o exclusivamente predecir resultados experimentales, al defender un proyecto científico que necesita financiación, uno está filosofando. Como científico, uno normalmente se considera a sí mismo como un individuo independiente en lo que respecta a la producción científica. Sin embargo, mientras ni experimentalmente ni derivado de argumentos filosóficos esté claro cuál es el abordaje correcto, si el realismo, antirrealismo, instrumentalismo, positivismo y un largo etcétera, uno tomará parte en alguna tendencia inconscientemente. ¿Por qué Planck consideró el hecho de introducir la discretización en el corazón de la física atómica un acto de desesperación cuando presentó sus ideas ante la Sociedad de Física de Berlín? Porque colisionaba con el continuo aceptado por los físicos del siglo XV tardío. No ser consciente de la historia, contexto y bagaje filosófico le hace a uno dependiente y puede llevar a malinterpretar lo que la física nos dice acerca de la naturaleza de la realidad. No se debe malentender esta línea de pensamiento, pues contemplar una revisión consensuada de los estresijos de las teorías físicas exitosas actuales no es la única vía de adquisición de conocimiento. En numerosas ocasiones, justamente lo contrario ha sucedido, y la información bruta e inexplicable ha priorizado que la naturaleza arroja a nuestros instrumentos de medida ha definido el génesis de una teoría. Cuando Planck postuló las discontinuidades en el espectro energético de los átomos o cuando Kepler delineó sus elipsis cósmicas, ambos estaban proponiendo nuevas explicaciones en vista de datos empíricos sobre la naturaleza de las cosas. No obstante, para que estas teorías fueran exitosas, un posterior y profundo análisis filosófico de sus implicaciones y consecuencias necesita ser implementado. A este punto del video,
La influencia e importancia de la filosofía para la física deben estar claras, pero ambas disciplinas coexisten en una relación simbiótica. No solo es la primera importante para la segunda, sino que la segunda ha dado forma a conceptos de la primera a menudo. La ciencia es actualmente un acercamiento particularmente globalizado a la comprensión de la naturaleza, y producir ciencia de calidad requiere encontrarse con muchos científicos internacionales, además de entender y aceptar culturas y hábitos muy diversos. En el mundo polarizado y conflictivo en el que vivimos, eso es útil para la sociología y las relaciones humanas. Al fin y al cabo, la ciencia, en el sentido del intercambio de conocimiento y debates fructíferos entre diferentes líneas de pensamiento, constituye un laboratorio para la filosofía. Y no solo sirve la ciencia para fines sociológicos, sino que para fines más teóricos y fundamentales también. Grandes ejemplos de esto son Husserl, matemático que encontró en su disciplina la motivación para el desarrollo de su método fenomenológico, o Newton, cuyo universo mecánico estimuló debates sobre el libre albedrío y la ética. ¿Cuál es la mejor manera de entender la naturaleza? ¿Cómo podemos medir y confiar posteriormente de los resultados de las medidas? Desde mi punto de vista, la mejor manera de explorar estos conceptos filosóficos es analizando la física, pues es entre todas las disciplinas que persiguen la descripción de la naturaleza en la que las teorías y los procesos de medida están más desarrollados y mejor definidos, y en la que se apoyan el resto de las disciplinas usualmente. Esto también hace que la física un asunto de análisis filosófico complejo. Por ello, la filosofía de la física debería ser más desarrollada y estimulada por los físicos y los filósofos de la ciencia. Los primeros ofrecen un sólido bagaje científico y mucha confianza moviéndose entre conceptos y teorías físicas, mientras que los segundos tienen experiencia en el análisis de las teorías científicas y sus métodos desde un punto de vista que no puede desarrollarse desde la física de manera independiente. Queda por decir que la física y la filosofía ejercen una influencia no trivial entre ellas. Podemos ver cómo hemos intentado explicar en este video cómo la física confía en la filosofía al intentar resolver problemas relacionados con la interpretación de teorías y resultados experimentales, y también cómo la filosofía puede alimentarse del conocimiento y las conclusiones de la física para desarrollar conceptos acerca de la realidad. La interacción entre ambas disciplinas es innegable e inmensamente importante para la prosperidad de la ciencia.